Game over. Bueno, esa es una pregunta cuando éramos más jóvenes y usábamos los juegos de la computadora, cuando uno perdía la última vida decía game over, ¿no? Entonces por estos días hay muchos que se preguntan si es el final del juego para el presidente Macri, ¿no? Me gustaría ordenar mi comentario sobre la base de tres preguntas. Esta mañana, de un periódico extranjero que se dirige sobre todo a los inversionistas, digamos, que miran a Argentina, me hicieron tres preguntas que me parece que muestran digamos, qué es lo que preocupa visto de afuera y quizás mirando un poquito más allá de la coyuntura, digamos, de todos los días que estamos atravesando. Mira, este periodista me preguntó, voy a leer las tres preguntas, ¿no? La primera pregunta era, ¿qué impacto va a sentir Argentina con el nuevo control de cambios? ¿Se puede decir que la economía está igual o peor o en la misma situación que cuando Macri tomó el mando? ¿Y ve luz al final del túnel para la economía o los problemas actuales van a hundirla aún más? ¿No? Esas son las tres cosas y lo voy a ordenar siguiendo un poco esa lógica, ¿no? Nosotros ya dijimos que la medida de control cambiario surgieron como, digamos, en mi visión al menos, como consecuencia que la vulnerabilidad argentina hizo que el resultado de las PASO, inesperado para el gobierno, inesperado para la oposición, choqueado el gobierno, al principio quizá especulando también la oposición con algunas declaraciones imprudentes, disparó esta situación de tanta inestabilidad cambiaria. Y probablemente las medidas que han tomado ahora, quizás hubiera sido importante que se tomaran simultáneamente cuando se decidió, por ejemplo, diferir el pago de las letras de corto, ¿no es cierto? Pero, digamos, más allá de eso, la pregunta, ¿qué impacto van a tener? Y con lo relativo que son siempre los pronósticos en la Argentina, uno debería esperar que, habiendo tomado medidas que le dan aún más poder al central para estabilizar el tipo de cambio, logre, con algún sacrificio seguramente de reserva, estabilizarlo. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el gobierno? El gobierno está en alguna medida comprando tiempo, ¿no es cierto? Y tratando de salir de esta situación. No es criticable eso, porque en realidad, aunque no es el más importante de todos los problemas de la economía argentina, es el más urgente. Entonces hay que resolver esa estabilización. La pregunta es, ¿qué viene después de esta situación? O podríamos decir, esto es lo mismo que ya vivió la Argentina en fines de octubre del 2011, cuando después de 2 años de pérdidas de reserva, el gobierno instaló el control y la restricción a la compra de moneda extranjera a partir de noviembre del 2011. Bueno, aquel control y aquella restricción en realidad tampoco dio mucho resultado porque Argentina siguió perdiendo reserva. Pero además vale la pena señalar que tiene diferencias. Aquel control que vulgarmente se le llama cepo, tiene diferencias con que algunos también le llaman cepo light o un cepo más suave. Y las diferencias son muchas. En realidad, tampoco aquel fue una decisión de un día, sino que hubo sucesión de medidas que llevaron a la imposibilidad de adquirir moneda extranjera en determinado momento prácticamente absoluta, que los límites de compra mensual, cuando se autorizaban y previo control de AFIP para ver si no había inconsistencia de ingreso, ese control llegó a ser $2.000, es decir, la quinta parte de lo que ahora han establecido para las personas físicas. Se pusieron impuestos, se puso impuesto a las ganancias, percepciones, impuesto para el dólar de turismo, obligación de avisar 7 días antes de un viaje si uno quería hacer uso de moneda, digamos. Virtualmente fue mucho más duro. Pero también es una restricción, ¿no? Y el fondo de las dos decisiones en realidad es el mismo, que es la dificultad de Argentina para, digamos, generar los dólares que utiliza para importaciones, para viajes, para formación de activos externos, eso que se llama fuga normalmente, etc. Entonces digo, los efectos en el corto plazo, bueno, vamos a tener esta estabilización. Cuando perduran los efectos de controles cambiarios, empiezan a aparecer otros fenómenos. Seguramente, en algún momento, si esto perdura en el tiempo, si tiene éxito en la estabilización y perdura en el tiempo,
bueno, empezaremos a mirar con un poco más de detenimiento qué pasa con el dólar en el mercado marginal, con el dólar blue, qué pasa con el dólar de este dólar que se llama dólar implícito de las operaciones de bolsa, digamos, un conjunto de cuestiones que tratan de salir de la restricción que está establecida. ¿Y digamos, cómo se ve después de esto? Digo, después que pase la corrida cambiaria y bajo el supuesto de que logren estabilizar el tipo de cambio, bueno, lo que queda es como después de una tormenta se ve qué es lo que ha quedado, cuáles son los daños que ha habido. Sin lugar a dudas hay dos elementos que claramente ya ahora pertenecen al pasado. Uno de ellos es la tasa descendente de inflación. La inflación, este fenómeno que ha sido el principal fracaso del gobierno de Macri y que venía reduciéndose, bueno, eso desapareció. Y seguramente la semana que viene, cuando conozcamos el índice de precios del consumidor, ese índice ya va a tener el impacto de la corrida cambiaria durante 15 días. Es decir, porque digamos que esto se desató fundamentalmente a partir del día 12. Entonces la segunda quincena del mes de agosto va a parecer claramente mucho más elevada, ¿no es cierto? Pero después hay una parte que va a corresponder, que va a trasladarse al índice de septiembre. Ahí hay una cosa importante. ¿Cuánto de la devaluación va a pasar a precios? Ese es el tema. Ese concepto o ese pase que los economistas llaman pass-through, ese pase muy probablemente no va a ser toda la devaluación. Pero esto que podría ser una buena noticia, que no toda la devaluación pase, se asienta en una realidad que no es buena, y es que no pasa toda porque no hay demanda para que pase toda. La recesión es muy fuerte. La caída del nivel de los salarios, que explica la caída del nivel de actividad, también impide que pase todo a precios. Y entonces quiere decir que la segunda variable que el gobierno tenía alguna esperanza que pudiese evolucionar bien, que es la evolución de la actividad económica, mirando el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, uno puede allí ver claramente que venía con una ligera recuperación, muy heterogénea. Bueno, eso también hay que olvidarlo. Entonces, ¿qué nos espera después de este paso? Yo digo, al gobierno actual no se le puede pedir mucho más que logre estabilizar el mercado cambiario. Y que llegue a diciembre. Está comprando tiempo para llegar. ¿Qué va a pasar después? Esto que de afuera dicen, ¿hay luz al final del túnel o esto va a terminar? Bueno, eso depende, y al margen de quién asume el 10 de diciembre, lo que parece absolutamente necesario es que allí sí exista un plan integral que tome los problemas de precio, que tome los problemas fiscales, que establezca claras metas en materia fiscal, que tenga una política monetaria consistente con la política cambiaria. ¿Puede hacer un gobierno solo? Bueno, y esa pregunta es con lo que yo justamente quería terminar, pero eso solamente se puede hacer en un marco de construcción de un consenso muy amplio entre los políticos, entre los empresarios, entre los dirigentes sindicales, digo, entre todos los sectores que sean capaces de acordar una agenda mínima que permite transitar un camino, digamos, de recuperación en un periodo que va a ser complejo. ¿Por qué? Por delante está la negociación con el Fondo Monetario, por delante está intentar estabilizar el nivel general de precios, por delante está recuperar cierto dinamismo de la economía. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque, digo, es cierto, suponte que llegue el 11 de diciembre asuma Alberto Fernández. Es decir, los márgenes de acción van a ser muy estrechos para, digamos, regresar a la época del populismo kirchnerista de su momento. Yo creo que ese momento tan crítico que tiene la economía argentina, a lo mejor puede ser, así como es un riesgo inmenso, puede ser una oportunidad para que haya cierta vocación por construir una cosa, digamos, consensuada entre todos los sectores. Y lograr además más responsabilidad de los dirigentes más importantes, ¿no es cierto? Hoy la responsabilidad, obviamente, porque es la responsabilidad primaria, porque es la responsabilidad institucional, la tiene Mauricio Macri, ¿no es cierto? Pero el resto de los dirigentes importantes, y no solo políticos, a veces actúan de una manera que a mí me parece poco prudente. Escuché los otros días las declaraciones
del señor que es el principal dueño, creo yo, voy a dar el nombre, de Swiss Medical, Sí. decir unas cosas, una barbaridad. Yo entiendo que a lo mejor está dolido porque debía tener dinero puesto en letras de corto, pero me parece que eso no ayuda, como no ayuda a veces las afirmaciones de Cavallo respecto de que necesariamente vamos camino a prácticamente, no dice necesariamente, pero digamos que hay un riesgo muy alto de hiperinflación. Yo creo que todo eso en realidad no contribuye, como no contribuyeron algunas de las declaraciones de Alberto Fernández, como no contribuyeron las primeras reacciones de Macri, culpando a los ciudadanos por haber votado. O, por ejemplo, las de Manuel Acevedo, el o titular del Acevedo. Industrial Hoy, por ejemplo, cuando de alguna manera dejan traslucir algunos comentarios insidiosos, si se quiere, de alguna manera, que el apoyo del gobierno en los descuentos que se les otorgaron a las terminales automotrices se los quedaron las terminales automotrices. Sí, yo creo que en toda la dirigencia hay cierta dosis. El aprovechamiento de una situación también. Sí, pero eso en alguna medida a veces uno piensa, ¿no estarán jugando con fuego? Y que una situación, digamos, que salga de madre se los va a llevar a ellos también. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no llegan los 5.400 millones? Bueno, si no llegan los 5.400 millones, yo creo que de todos modos, yo sigo pensando, haciendo una cuenta, que el Central puede, con dificultades, ir agregando algún otro mecanismo de control, porque una cosa que es importante de decir es que no se trata de decir que no haya ningún control, que es una idea que alimentaban muchos funcionarios del actual gobierno, desregulación absoluta del mercado de capitales, o que haya absoluta regulación. En realidad los dos extremos han probado en la historia argentina no funcionan muy bien, y de lo que se trata es de que funcionen bien los instrumentos a medida que se van aplicando. Obviamente, el uso de los instrumentos tiene una consecuencia diferente en un contexto en que hay credibilidad en el gobierno a un contexto donde ha habido una crisis de credibilidad como la que tiene Argentina, y entonces hace que los instrumentos sean menos potentes. Es decir, a tu juicio el problema es político también. Es esencialmente político. Esencialmente político. Y digamos, a la discusión de echarse las culpas unos con otros, digo, está claro que fue el lunes después de las PASO, no fue el viernes. Claro. De manera tal que es claro que tiene que ver un hecho político como es el resultado de las primarias. Pero eso no libra de responsabilidad ni al gobierno ni a la oposición. Ahora, en el caso, por ejemplo, que la oposición triunfe, ¿cuáles son las herramientas que puede, más allá de que pueda o no lograrse ese consenso? Porque a mí me cuesta creer de que un gobierno que no se ha caracterizado precisamente por el diálogo, y más allá de que Fernández Alberto sea un tipo considerado dialoguista con los distintos sectores, también va a tener desde el punto de vista político detrás de él un andamiaje que evidentemente no coincide en muchos casos con las posiciones que toma Fernández, ¿no? Bueno, ese es un tema complejo, que es cómo se va a resolver, digamos, las tensiones internas si llega al gobierno Fernández. De todos modos, tampoco van a tener tanto margen ni tantos grados de libertad para hacer cualquier cosa, y hay veces que la fuerza de las circunstancias llevan a que los hombres actúen, digamos... Claro, pero ¿sabés qué pasa? Me parece que, digamos, cualquier tipo de decisión económica que se tome después del 11 de diciembre tiene mucho que ver también con el contexto general que sufren las provincias. Es decir, me da la impresión de que van a tener que tener las medidas suficientes, o por lo menos la claridad suficiente, para atenuar las dificultades que tienen las provincias en este momento. No, sí, yo por eso hablo que hay que construir un consenso de político y de sector y demás. Con el tema de los estados provinciales, sin lugar a dudas, porque los estados provinciales tuvieron un periodo, digamos, entre comillas, de bonanza económica a partir de los aumentos de las partidas de coparticipación, y seguramente eso ya pasó, y hay provincias, bueno, en el caso de la provincia de Córdoba, que además tienen porcentaje elevadísimo de su deuda en moneda extranjera, que le impacta fuertemente la modificación del tipo de cambio, y que baja la recaudación, y que le baja la coparticipación, de manera tal que la construcción de ese consenso va a ser difícil, y por supuesto los gobernadores no pueden estar ajenos a ese consenso. ¿Ves dificultades sociales en el sentido de la posibilidad de que
digamos, si a fin de año no se logre, por ejemplo, el caso de Chubut, en el caso de Chubut están cortando, no solamente acá, sino en todos los lugares por la situación que está atravesando. Bueno, lo que sucede es que este salto y este salto inflacionario que vamos a tener, yo digo, eso va a exacerbar seguramente la puja distributiva y la discusión de aquí en adelante es, bueno, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se abren las paritarias? En fin, ¿cuáles son las medidas que tiendan a morigerar el deterioro del poder de compra de los ingresos fijos? Y eso es un tema complejo en una situación en que además hay restricciones fiscales, ¿no es cierto? La discusión con el Fondo Monetario, que va a ser una renegociación necesaria, me parece que Argentina va a intentar pasar a un programa de facilidades extendida, que es otra línea, digamos, pero que va a tener que incluir seguramente también una rediscusión de las metas fiscales, porque las metas que acordó el actual gobierno obviamente no se van a poder cumplir. El tema de los exportadores y la liquidación, sí. Digamos, ¿vos lo ves con algún tipo de posibilidades que se concrete con cierta, digamos, responsabilidad por parte de los actores fundamentales que son los que tienen que liquidar las divisas? Mira, te digo de eso dos cosas. Las estimaciones dicen que hay entre 9 y 12 mil millones de dólares que todavía no están sin liquidar. Hay diferentes visiones sobre el tema. Yo, en su momento, cuando se derogó el plazo para liquidación, sí, lo dijimos acá, de la misma manera que cuando se quitó el plazo de permanencia de los capitales que entraban, a mí no me parece que sea una medida adecuada. ¿Por qué razón? Yo creo que no hay que liberar, que no, digamos, alguien que exporta no puede, si quiere, no liquidar nunca la divisa. Claro. O sea que la fijación de plazo me parece razonable. Claro. Algunas personas con las cuales tuve una discusión a propósito de que dije esto, me dijeron que en realidad las divisas, los exportadores, las liquidan aún antes de comprar la cosecha. Mi pregunta fue, ¿cómo es eso? Y me dijeron, no, lo que pasa es que los exportadores toman un crédito afuera, convierten, ¿no es cierto? Hacen como si fuera una liquidación anticipada de las exportaciones, compran y después a medida que van comprando y exportando le van pagando y de hecho ya eso está liquidado. Yo personalmente, que es probable que algunos exportadores hagan eso, no dudo, pero está claro que no todos lo hacen, porque cada vez que se pone un plazo para que exporten, para que liquiden divisa, aumenta la liquidación antes de ese plazo de los que tienen pendiente la liquidación. De manera tal que, es más, creo que ese tema, si bien todas estas medidas se dice que van hasta el 31 de diciembre de este año, mi impresión es que algunas de estas medidas van a seguir después y al margen de quién sea el gobierno. Los otros días el candidato a vicepresidente, Pichetto, dijo, no, si Macri gana, buena parte de estas medidas de emergencia se suspenden el día 11 de diciembre, o como diciendo, vuelve la confianza. Yo no creo que eso se hace. Yo creo que, por ejemplo, en materia de plazo para liquidación de divisas a los exportadores, se va a mantener un plazo. Es más, y creo que vamos a ver liquidaciones, vamos a ver ahora liquidaciones, como consecuencia de la incorporación de ese plazo. Que después puedan decir, mire, en lugar de ser 5 días después que cobraron, que sea 15, puede ser. Pero me parece que no deberíamos pensar en que funciona razonablemente un sistema en el cual no hay plazo para liquidar las divisas que se obtienen por las exportaciones. ¿Los tipos que quedaron enganchados en el fideicomiso? Bueno, de eso hay toda una serie de... Hubo dos temas que creo yo fueron muy producto supongo, del apuro, generaron algunos inconvenientes. Un tema es el tema de, por ejemplo, empresas que colocaban en letras de corto sus excedentes financieros y que a fin de mes los sacaban para pagar los sueldos. Y que al ser personas jurídicas no tenían la posibilidad. Bueno, ahí el central, o hacían, digamos, hacían un negocio financiero y un negocio de mantener el poder de sus recursos. Bueno, ahí ha habido decisiones del Banco Central para autorizar, por ejemplo, a los bancos a comprar plazos fijos. Bueno, hay toda una serie de mecanismos. En el caso de los fideicomisos, el tema complicado era que había personas físicas que tomaban una cuota aparte del fideicomiso y el fideicomiso, como persona
digamos, como una persona jurídica había tomado títulos que digamos, se postergaba su pago, con lo cual la cuota parte caía y el perjudicado era una persona física. Bueno, de eso también han hecho. Por eso el primer día no operaba y la gente, si quería ver en su pantalla su fideicomiso, no podía acceder. De todos modos, aunque ahora se han resuelto esos problemas, eso para los que tenían fideicomiso ha sido, sin lugar a duda, cuando ven el valor de su inversión, sin lugar a duda, han tenido una pérdida. Ahí te preguntan, estos colegas extranjeros te preguntan si ves la luz al final del túnel. Yo creo que en el medio de la tormenta, ¿no?, una nunca ve el horizonte. O sea, que hasta que pase esto, que yo insisto, porque lo dijimos aún antes de las PASO, dijimos, vamos a tener un periodo de mucha inestabilidad, porque en una economía que es vulnerable, los ruidos de la superestructura política influyen. Además hay mucha gente que le va bien cuando eso ocurre, de manera tal que creo que por ahora, lo único que yo pretendería del gobierno es que estabilice el mercado cambiario. Y del futuro gobierno, sea cual fuere, que sea capaz de construir esa base de consenso que permita tomar decisiones que no signifique volver a empezar, ¿no? Claro. Porque da la impresión que Argentina, lo he dicho otra vez, tuviese, por creerse demasiado inteligente, lo mismo que le pasó a Sísifo, y que los dioses lo hubieran condenado a subir la piedra hasta la cumbre de la montaña, y cuando está llegando se cae y tiene que volver a subir la piedra. Bueno, ahora volveremos a empezar. Hay un dato que hace pocas horas nomás surgió, que Suecia, Holanda y creo que Inglaterra es el otro que se oponían concretamente a que Argentina pudiera acceder a los 5.400 millones de dólares. Bueno. ¿Por qué? Porque inclusive responsabilizaban al gobierno de Estados Unidos y específicamente a Donald Trump haber sido tan accesible en otorgar un crédito de esa magnitud. Bueno, el fondo claramente, Argentina tiene el crédito más grande que tiene el fondo es con Argentina, es uno de los créditos más grandes de la historia. Es claro que hubo una decisión, y el fondo no hace, digamos, el principal accionista del fondo es Estados Unidos, de manera tal que Christine Lagarde, la directora ejecutiva, no decidía, sino que tuvo seguramente, estuvo estimulada o se le indicó que fuese muy flexible con Argentina, y de hecho Argentina mandó el primer acuerdo de stand-by, la primera carta de intención, y cuando se iba a firmar el acuerdo de stand-by, el que había firmado la carta de intención ya no estaba, ¿no? Porque habían cambiado el presidente del Banco Central. Claro. Y después que lo firmó, antes de la primera revisión, ya había modificado. Y lo ha ido modificando. Y ahora, de hecho, después de las afirmaciones, cuando empezaron a salir las primeras medidas de control ahora, de hecho hay un comunicado del Fondo Monetario que dice que, así como desmintió que hubiera hablado de vacío de poder. Vacío de poder y elecciones adelantadas. Sí. Después sacó un comunicado, después de las medidas, diciendo que el fondo iba a acompañar a Argentina. Un comunicado que, por supuesto, uno tiene que leerlo, está escrito en lenguaje Fondo Monetario Internacional, de manera tal que dice vamos a analizar, pero lo que dice es que la va a acompañar. Y a mí me da la impresión que lo va a hacer, primero porque tiene esta proximidad o esta buena relación de Estados Unidos con Argentina a través de la política internacional argentina de Macri, pero además porque, y vuelvo a decir algo que ya alguna vez dijimos, siempre yo recuerdo un gerente de banco que decía, si vos le debes plata al banco, preocupate. Ahora, si le debes mucha plata, me empiezo a preocupar yo, claro, que es el banquero. Bueno, en este caso el fondo se tiene que preocupar también.